buenas tardes. Aquí estamos hoy día en este día viernes 11 de septiembre, una fecha bastante emblemática en nuestro país desde muchas perspectivas, ¿verdad? Desde muchas aristas, pero también en el mundo, muy emblemática también. Yo muchas veces digo, estoy viendo aquí a mi invitado, a mi ilustre invitado, ya pasaré a presentar, pero yo digo que nosotros tenemos nuestro propio 11 de septiembre, pero también hay otro 11 de septiembre que también fue bastante emblemático, ¿verdad? Por ahí, el año 2001. Nosotros tenemos el 73 y está también el de 2001. Bueno, estamos a través de las pantallas de UCB Televisión, a través de sus señales de televisión digital terrestre, en el 5.3 en Santiago, en la región metropolitana, en el 4.3 en la región de Valparaíso, también a través de UCB Radio y también a través de la señal de la internet ucbtv.cl. En nuestro programa que transmitimos los viernes es tema a las 12 y tenemos mucho tema. Y quiero pasar a presentar a uno de mis dos invitados del día de hoy para la primera parte del bloque de hoy. Yo les decía a mi ilustre invitado, hoy día tengo invitado a esta conversación que le agradezco mucho para hablar de economía, política, sociedad, a don Carlos Massad Aboud, chileno de origen libanés, ¿verdad? Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con estudios de posgrados en Chicago. Tiene ahí una ciudad hermosa, The Windy City. Así que, don Carlos, muy bienvenido, muy agradecido por haber tomado esta invitación a conversar de nuestro país acerca de economía, política y sociedad. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Orlando. Recibí con mucho agrado la invitación suya para conversar y agradezco también a UCB Televisión esta invitación. No, al contrario, nosotros somos los agradecidos. Le cuento, Carlos, fíjese que yo hacía un ejercicio mental respecto de mis invitados. Entonces decía que necesito una persona que tenga la capacidad de tener una lectura económica y que tenga una lectura desde la salud, desde lo sanitario. Claro, ahí los saludistas dicen, sí, pero alguien que haya estado en la toma de decisiones ahí de alto nivel. Y bueno, conversando con algunos amigos, en fin, qué sé yo, surge el nombre de don Carlos Massad, pero por supuesto, vicepresidente del Banco Central en algún momento, pero después en dos ocasiones, presidente del Banco Central. Yo decía al momento de la presentación de don Carlos, ingeniero comercial, ¿verdad? Pero que tuvo esta pasada por el Instituto Emisor, ¿verdad? Y bueno, pero además fue durante el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, estuvo a cargo del Ministerio de Salud. Un caso único e inédito, porque es el ministro de Salud no médico que estuvo a cargo de esa cartera tan relevante en nuestro país. ¿Cómo lo tomó en ese momento, don Carlos, usted eso? Bueno, era un desafío muy interesante. En ese momento el país tenía un auge económico de importancia, estaba creciendo muy bien, rápidamente, y todavía estaba enfrentando los coletazos del cólera. Y había que buscar la manera de erradicar el cólera, lo que no era tan sencillo, y en eso trabajó el ministro anterior, Jorge Jiménez, y trabajé yo, y hubo que tomar algunas medidas muy drásticas, como por ejemplo arrasar con las plantaciones de lechuga que se regaban con agua servida, que era la gran fuente de contagio del cólera en Chile. Y estoy muy contento de poder decir que en ese momento erradicamos el cólera. Hemos tenido algunos casos posteriores, importados, pero el cólera básicamente ha sido erradicado del país. Bueno, sí, mire las coincidencias de la vida, pues, don Carlos, el cólera en su oportunidad, hoy día el coronavirus, ¿verdad? Claro. En este momento, y usted decía, veníamos saliendo de una década muy auspiciosa para nuestro país, sí, que claro, fue conocida como la década de oro en materia de crecimiento de nuestro país. Un momento muy relevante. Y oiga, don Carlos, y como yo decía, ¿cómo poder encontrar esta persona tan
multifacética en el sentido de tener esta mirada desde la economía, pero también tener esta mirada desde lo sanitario. ¿Cómo observa usted la situación de esta crisis por la que estamos atravesando como país en materia sanitaria, que además se entronca con un fenómeno social que se produce en el último trimestre del año 2018 y que ha venido a golpearnos, ¿verdad?, como sociedad? Ese fenómeno, enganchado con este otro fenómeno mundializado, ¿verdad?, ha venido a golpearnos severamente en las condiciones económicas de nuestro país. ¿Cómo lo observa usted, don Carlos? El problema es que aquí se sumaron dos fenómenos que nos pillaron de sorpresa, y hay que reconocer eso. El estallido social de octubre del año pasado nos pilló a todos de sorpresa. Y el coronavirus nos pilló también absolutamente de sorpresa. Realmente, para poder enfrentar crisis sanitaria, uno necesita varios ángulos. El primer ángulo es el ángulo del conocimiento de la causa del fenómeno sanitario. Y en este caso era una causa desconocida, nueva. Es cierto que había otras variedades de coronavirus existentes, pero esta específica era desconocida en sus consecuencias, era desconocida en su diseminación, era desconocida en la forma de abordarla, y uno ahí estaba entonces casi sin herramientas en un comienzo, que después empezaron a aparecer cuando se empezó a saber que hay que lavarse las manos, que hay que usar mascarilla. Todo esto vino de a poco después, y luego el encierro, que vino a complicar más las cosas, digamos. No teníamos manera de enfrentar esto de manera preventiva, primero porque era sorpresivo y no podíamos preverlo, pero segundo porque no teníamos las herramientas para hacer acción preventiva, que son la vacuna, que son el conocimiento del virus y su forma de comportamiento. Entonces era una cosa muy, muy complicada de manejar. Y a esto se agrega el hecho de que el manejo de la situación requería aislamiento, cosa que no teníamos en el pasado en otros problemas, ¿no? Pero en este se requería aislamiento. Y aislamiento significa dejar de hacer funcionar la economía como venía funcionando. Y el gran problema, no quisiera decir la gran tragedia, pero el gran problema que tiene que abordar un gobernante es escoger prioridades. Y aquí nos presentaba la elección trágica de prioridades entre economía y vida. Y esa es una elección verdaderamente trágica, porque cualquiera que se elija es una mala elección, no hay buena elección. Y ahí el arte solo consiste en usar todos los instrumentos para atacar la crisis sanitaria con la mayor rapidez, de modo de poder dejar que la economía pueda seguir su marcha razonablemente. Ahí el gran problema de toda esta cosa es el encierro, ¿no? Si a eso agregamos que teníamos ya al interior del país un problema complejísimo como fue el estallido social, porque el estallido social es un reflejo de condiciones existentes. No es una cosa que se saque del sombrero, que caiga al cielo de repente, ¿no? Sino que refleja condiciones existentes que en un momento generan suficiente presión sobre la sociedad para provocar el estallido. Y obviamente todos sabemos cuáles son esas razones, básicamente, que tienen que ver con gran desequilibrio en materia de equidad en el país, con gran desequilibrio en materia de educación, con gran desequilibrio en materia de relaciones personales, y eso con gran desequilibrio en la distribución del ingreso. Y eso al final revienta, ¿no? Revienta. Pero no se sabe cuándo, pero revienta. Entonces esas dos cosas juntas generan que esta elección entre vida y economía sea una elección trágica. Yo creo que desde el punto de vista de la sanidad pública, de la salud pública, se ha hecho lo que se ha podido, porque tenemos que reconocer que no sabíamos nada del virus y hemos aprendido un poco por experiencia de a poco y por lo que hemos aprendido desde el exterior. Y no tenemos suficiente trabajo en investigación y desarrollo en estas materias que nos permitan tener suficiente información sobre cómo se comportan estos virus, cómo se desarrollan, etc. Entonces es muy complicada, la situación es realmente complicada.
Es realmente compleja. ¿Ah? Sí, yo, Sí, don claro, Carlos, realmente, no se puede negar, eso es realmente complejo. Sí, realmente compleja para cualquier gobernante, sí, como lo claro, hemos observado en todo el mundo. ¿Ah? Eh, absolutamente. Países Abso- desarrollados, abso- ¿verdad? Es decir, esto no es privativo nuestro, sí, sino que esto es un fenómeno que hemos en los países desarrollados, en los menos sí, sí, desarrollados y en los países en desarrollo. O sea, esto lo hemos observado, ¿verdad? En todo el mundo. Pero usted decía una cosa bien muy significativa. Efectivamente, lo que nos ocurre el 18 de octubre, que muestra una serie de inequidades en muy diferentes ámbitos, eh, ¿no estima usted, don Carlos, que de alguna manera esta crisis pandémica que hoy día tenemos, de alguna manera va a venir a agudizar de alguna manera esa circunstancia? Incluso se comenta, se habla, se dice, hasta de un eventual estallido social 2.0. ¿Cómo ve esa situación? Que ya vamos a estar golpeados, ¿verdad?, en los medios para generarnos la vida. ¿Cómo observa usted un fenómeno de esas características que pudiera Bueno, eventualmente? encontraría trágico que, que nuestros gobernantes, los poderes del Estado, Sí, no hubieran aprendido de esta experiencia. Y si no aprendieron, se va a producir exactamente lo que usted dice, Orlando, se va a reproducir esta situación agravada, porque el desempleo afecta a los más pobres, no afecta a todo el mundo. La falta de oportunidades de trabajo, la falta de oportunidades de negocios, afecta a los más humildes, a los más pobres, y entonces se agrava el problema de desequilibrio que ya teníamos en el pasado. Pero yo espero que ya hayamos aprendido la lección, hombre, por Dios, no, no podría entender líderes que no hubieran aprendido de esta lección. don Carlos, fíjese que yo lo quiero llevar a algo que salió en días recientes, a propósito del paro del paro de los camioneros, del paro que hubo de los camioneros en nuestro país. Hay un sector de la oposición que está levantando, está en proceso de una acusación constitucional al nuevo ministro del Interior, digamos, porque que es nuevo ministro del Interior, ¿verdad?, durante este periodo. Entonces, ahí uno dice, a ver, la acusación constitucional desde esa perspectiva, ¿tiene algún, perdón la expresión que voy a usar, ¿tiene algún rédito desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto o tiene solamente un rédito partidista para quien la está levantando? ¿Cómo lo ve eso usted? A Bueno, propósito de la lección que usted dice claro, de quienes conforman los poderes del Estado. yo tengo la impresión de que las acusaciones constitucionales tienen que estar muy fuertemente fundamentadas, muy firmemente fundamentadas para que se justifique. Porque la acusación constitucional es una herramienta política que debiera ser absolutamente excepcional. No es una herramienta de uso corriente, de uso común en el manejo político del país. No lo es. Y por tanto debería ser una cosa absolutamente excepcional y por tanto debería ser fuertemente afirmada en muy buenas razones. Y si hay muy buenas razones, tiene un rédito social. Si las razones son otras, si las razones son simplemente crear dificultades, demostrar la debilidad del gobierno, etcétera, lo que es muy legítimo en el juego político, digamos, entonces no tiene un rédito social. Tiene un rédito político, pero no necesariamente un rédito social. Correcto. Pero ahora lo que necesitamos, y de alguna manera usted lo decía, yo creo que por ahí cuando nos hablan de la pandemia nos dice de esta salimos todos juntos, se dice. Y efectivamente yo diría que más que solamente salir de la pandemia, sino que ahí lo entronco con la economía, ¿verdad? Con la economía. O sea, en esto nos necesitamos todos, necesitamos, ¿verdad?, nuestros líderes políticos, y aquí no quiero referirme a gobierno y oposición, sino que me quiero referir a nuestros líderes políticos del sector que venga y de cualquiera de los poderes del Estado. Los necesitamos de alguna manera, ojalá pensando más en el rédito social que en el rédito político. ¿Ah? Yo creo que eso es absolutamente cierto, Orlando. Me parece a mí que en momentos como estos, que son momentos extremos, como por ejemplo frente a una guerra, el país requiere unidad.
La unidad requiere no solo palabras, requiere propósitos comunes, objetivos comunes que ayuden a esa unidad. Si lo que ocurre es que nuestros objetivos son muy diferenciados, esa unidad no va a ser posible, no va a ser factible. Podemos hablar de ella, pero no la vamos a realizar. Lo que necesitamos es mirar hacia adelante, muchos años para adelante, los próximos 15, 20, 30 años, y decir cómo es el país que queremos. Y ahí vamos a encontrar muchos elementos de unión de las opiniones en el país y muchos más elementos de unión que de desunión. Porque todos pensamos en un país más justo, más progresivo, más progresista, más equilibrado. Y entonces el asunto es ver cómo concordamos en los medios. Ahí siempre hay dificultades por visiones ideológicas distintas, pero si hay un objetivo común, y yo creo que hay mucho de común en los objetivos de largo plazo, eso nos podría ayudar a generar un cierto espíritu de unidad. Pero eso requiere lideratos claros. Correcto, correcto. Y no los veo. Sí, sí. Mire, usted acaba de poner un punto muy interesante desde mi perspectiva, don Carlos, señalando de que tenemos que pensar el Chile de los próximos 15, 20 años, 30 años. Estamos a algo así como 50 días, un poco menos, de vivir un proceso trascendente para nuestro país, muy, muy trascendente, cuál es el que tomemos la decisión los ciudadanos respecto a una nueva carta fundamental. ¿Qué duda cabe que es un tema tremendamente trascendente para el destino de nuestro país? Es cierto de que un cambio constitucional no nos va a solucionar un problema un problema de mañana o un problema que requiere de otro tipo de soluciones. Pero qué duda cabe que nos va a dar un marco sobre el cual van a establecerse las relaciones en el futuro. Ahora, ¿cómo ve usted justo este proceso que está tan cruzado por este fenómeno que estamos viviendo social, pandémico de alguna manera, en que no sé si nos estamos dando los espacios necesarios y suficientes para informar respecto de qué es lo que queremos que contenga esa Carta Magna, ¿verdad? Porque hoy día uno ve la discusión de que más bien en la forma y no necesariamente en el fondo. Entonces, esto es algo tremendamente trascendente, tremendamente ilustrado y profundo, y no ve usted ahí una falta, una cierta carencia en esa dirección, don Carlos. Es verdad, es cierto que hay una carencia importante, aunque si bien en círculos intelectuales hay un debate activo sobre el contenido de una nueva constitución, sobre las formas de gobierno, la estructura del Estado, la defensa de ciertos valores básicos, y no solo una constitución garantista, sino también una constitución que reconozca los deberes de los ciudadanos para que las garantías puedan funcionar. Y eso está trabajándose, digamos, en áreas intelectuales, digamos. No está a nivel general y hay poca información de qué es lo que se está haciendo en ese ámbito. Pero sé que es así, sé que se está trabajando en esos ámbitos. Y hay gente muy destacada pensando y trabajando. Ahora, el gran problema que tenemos es asegurarnos de elegir un grupo de constituyentes que puedan trabajar el problema con seriedad. Y esa es una tarea, una obligación para todos nosotros, para todos los chilenos. Tenemos que elegir un conjunto de constituyentes que nos dé una cierta seguridad de que la constitución que se construya con las nuevas ideas sea una constitución que es factible de poner en práctica, que garantiza los derechos fundamentales, pero también que asegura las obligaciones fundamentales de todos los ciudadanos. Y aquí hay un punto muy crucial, digamos, que nos puede ayudar mucho incluso para resolver problemas diarios. ¿Cuál va a ser nuestra forma de gobierno? Vamos a tener un sistema presidencial como ahora, vamos a tener un sistema semipresidencial, vamos a tener un sistema parlamentario. ¿Qué otros sistemas se pueden plantear? Ahí mi propia visión es que creo que estamos llegando a un nivel de
preocupación social, por decirlo así, respecto de la forma de gobernar, que justificaría un cambio de dejar el sistema exclusivamente presidencial que ahora tenemos por un sistema en el cual sea posible, sin grandes traumas, cambiar la dirección, la forma del gobierno, y formar entonces mayorías que le den cierta estabilidad a las líneas de trabajo. Y yo creo que hay formas que logran eso. Por ejemplo, una fórmula en la cual haya un presidente elegido y no removible salvo con causas extremas, pero que a su vez pueda designar, por ejemplo, un primer ministro, pero para que ese primer ministro pueda ser confirmado requiere que ese primer ministro logre conformar un gobierno con mayoría en el Congreso. Y si eso se logra, vamos a tener un paso muy importante para evitar mucho de la pelea chica. No puedo estar más de acuerdo con esto último, porque hoy día hay un desgaste para el gobernante o para la coalición gobernante tremendamente grande, porque de alguna manera ahí hay una postura parlamentaria en algunas ocasiones, ¿verdad?, que lleva a dificultar la implantación de determinadas decisiones que el gobierno quiere llevar adelante. Usted me dijo una cosa, pero deme un segundo, don Carlos, porque quiero recordarle a nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas que estamos transmitiendo a través de UCB Televisión en su señal 5.3 en Santiago y 4.3 en la región de Valparaíso, y la radio UCB TV. Estamos transmitiendo tema a las 12 y estamos hablando de economía, de política, de sociedad, con un destacado invitado, ¿verdad?, con don Carlos Massart, expresidente del Banco Central y también ministro de Salud, ingeniero comercial, ministro de Salud, ¿verdad? Y que, claro, se da esta circunstancia. Don Carlos, usted decía un tema, muchas cosas interesantes, pero un tema, decía, están círculos intelectuales, están discutiendo respecto al fondo y el contenido, ¿verdad?, de lo que debiera tener la Carta Magna. Yo no tengo duda de que es así, y de hecho sé positivamente también que es así. Pero creo que una de las cosas que, de alguna manera, por condiciones distintas, que duda cabe, por condiciones distintas, pero una de las cosas que estamos buscando es que se produzca una legitimación por parte de la sociedad, y para eso necesitamos una sociedad informada. Así es. Entonces, el punto es, ¿cómo hacemos, verdad, para que los líderes políticos, por una parte, sean facilitadores de alguna manera, sean facilitadores por una parte, y los eventuales interesados constituyentes también sean activos facilitadores y participantes en términos de cómo hacemos llegar a la sociedad los elementos trascendentes para construir esta casa común que hemos llamado, ¿verdad? De la misma que nos hablaba el Papa Francisco, también, ¿verdad? Que nos hablaba con muchas razones, Papa Francisco. Sí, absolutamente. Exacto. Mira, aquí hoy hay un fenómeno que probablemente nos ayude. Cuando tengan que elegirse los candidatos a ser miembros de la Asamblea Constituyente, que yo espero que será esa la decisión que se tome, estos candidatos van a tener que tener un programa. No van a poder ser personas silenciosas. Van a tener que decir qué es lo que esperan ellos hacer en esta nueva Constitución. Y alrededor de eso hay una fuente inevitable de información respecto de qué piensan los candidatos a ser elegidos en la Constituyente. Ahora, desgraciadamente, ese no es un periodo suficientemente largo como para transmitir información suficiente sobre cosas complejas, porque esto no es una cosa sencilla, son cosas complejas. Pero yo creo que el propio proceso de elección de los miembros de la Asamblea Constituyente va a generar la obligación de informar al público de lo que están pensando cada uno de los candidatos. Pero además de eso, yo creo que probablemente como consecuencia de ese mismo fenómeno eleccionario, vamos a tener muchos lugares de debate sobre la Constitución. Ya se está produciendo en distintas instituciones. Creo que eso se va a multiplicar a medida que se acerque el proceso electoral
Y entonces esa es otra fuente de información. Desgraciadamente esto ha coincidido con un momento en que nuestra educación está en pana, está en paro, ¿no? En paro inevitable, porque los muchachos no pueden estar en el aula, digamos. Y ese... Perdón que lo interrumpa. Nosotros decimos ahí que, por lo menos en la universidad, yo participo de varios directorios que tienen que ver con colegios. Nosotros, por lo menos en la universidad, decimos que estamos en presencialidad virtual. Sí, ¿ah? efectivamente. Pero ahora echamos mucho de menos la presencialidad física. Y lo curioso es que cuando teníamos la presencialidad física, decíamos, oiga, hagamos más cosas a distancia, educación a distancia. Las características del ser humano, nunca estamos conformes. No, pero ambas cosas tienen su rol, ambas tienen su rol. Lo que pasa es que la no existencia de educación presencial es demasiado notoria, es demasiado violenta, por decirlo así, en el propio proceso educacional. Y se pierde mucho. Cuando uno discute, tengamos un poco más de esto, un poco más de lo otro, es una discusión muy razonable. Pero cuando uno dice, bueno, no tenemos nada de esto y tenemos todo de lo otro, ahí falta algo, sin duda falta algo. Entonces, yo creo que la falta de ese proceso de la parte presencial no ayuda a que una fuente importante de diseminación de información para el presente y para el futuro opere, que es la educación. Y creo que allí hay algo que hacer. Probablemente tendrá que hacerse, no sé, a partir del próximo año, cuando puedan iniciarse las clases presenciales, pero me parece que dado que las clases virtuales tienen que concentrarse en los contenidos más fundamentales, ¿no es cierto? No tienen mucho espacio para ampliar la visión sobre temas que son, en cierto sentido, contingentes, pero que son fundamentales para el país, como la Constitución. Y yo creo que cuando las clases presenciales se retomen, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, va a haber mucha discusión sobre el contenido de la Constitución y discusión muy bien fundamentalmente con gente que ha pensado sobre estas cosas y que va a ayudar mucho a la diseminación de la información. Yo creo que no tenemos un proceso muy eficiente de diseminación de información, pero creo que ese proceso va a aparecer necesariamente, como parte del proceso eleccionario. Don Carlos, usted decía algo muy interesante, recién acaba de decir, no porque lo otro no, pero en particular me quiero detener en el punto que usted decía, claro, nos hemos concentrado en los colegios y en las universidades a los contenidos fundamentales, ¿verdad? Y no hemos podido discutir de estos otros. Por ahí hay un viejo adagio que dice, oye, a veces nos concentramos en lo urgente y descuidamos lo importante. Oiga, don Carlos, mire, el tiempo ha pasado volando. Yo le quiero agradecer a nombre de nuestra universidad, del canal de nuestra universidad, de la Universidad Católica del Paraíso. Particularmente este programa está auspiciado por el MBA de la Escuela de Negocios de la Católica del Paraíso. Muy bien. Está auspiciado por nosotros, por este programa de Magíster en Dirección de Empresas. Y el tiempo se nos ha pasado volando y yo me quedé como con 20 preguntas acá y quería plantearle temas a usted, pero bueno, esto me abre la posibilidad de que podamos seguir conversando en otro momento y solo para ir cerrando, Carlos, le quisiera pedir unas últimas palabras para el futuro, para lo que viene, para el futuro tanto inmediato como para el más mediato. Bueno, una reflexión solamente como mirada hacia el futuro. Chile ha podido sortear en el pasado situaciones muy terribles, muy trágicas. Una guerra civil muy sangrienta, guerras externas muy sangrientas, terremotos, maremotos, tsunamis, crisis internas y externas en lo económico, golpes militares, y hemos sido capaces de superar cada uno de esos momentos difíciles. Yo creo que vamos a seguir siendo capaces de superar los momentos difíciles. Lo importante es no incurrir en costos innecesarios para superar esos momentos.
no incurrir en discusiones innecesarias, en la pelea chica, y buscar una fórmula que nos permita asegurar una mayor solidaridad entre nuestros compatriotas. Yo creo que las muestras de solidaridad que hemos tenido en el pasado son una gran esperanza para el futuro. Una gran esperanza. Dios quiera que no nos quedemos en la pura esperanza. espero que no. Y yo quiero agradecer mucho esta invitación, sobre todo cuando está auspiciada por un MBA tan prestigioso como el de la Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, don Carlos. Yo le quiero agradecer su disposición. Espero que se haya sentido cómodo, que haya disfrutado esta conversación. Ha sido muy grato para mí, ha sido muy grato para nosotros. Y bueno, estamos comprometidos en retomar nuestra conversación un poco más adelante. Sí, quiero desearle lo mejor y reiterarle a nombre de nuestro programa Estema a las 12, ¿verdad? Los agradecimientos profundos. Así que muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y retomamos la conversación.